El día de hoy estudiaremos nuestro estudio número 34, el cual se titula La fe y la condena. Estamos en nuestra serie de Génesis y estamos en el capítulo 6 que hemos titulado El desborde de la maldad. Hoy veremos precisamente la fe y la condena. Adelante. Vamos a escuchar a Tom. Génesis 6, del 13 al 16. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás: de 300 codos, 135 metros, la longitud del arca; de 50 codos, 22.5 metros, su anchura; y de 30 codos, 13.5 metros, su altura. Le harás una ventana que terminará a un codo, 45 centímetros, del techo, y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos. Así es. Durante todo el tiempo que tardó Noé construyendo el arca, predicó al mundo antiguo sobre la justicia de Dios y del juicio que vendría con el diluvio. Esa fue la fe que condenó al mundo. Como un modelo anticipado de la cruz de Cristo, el arca tenía el firme y amoroso propósito de salvar a toda la humanidad, pero solo 8 personas quisieron entrar, y un día el juicio llegó. Hoy estudiaremos 3 aspectos fundamentales que Dios revela en la Escritura y que tienen que ver con la fe de Noé. El primero de ellos, la fe que condena. El segundo, la paciencia de Dios. Y el tercero, el pregón de la justicia. Así es que vamos entonces al primero, la fe que condena. Vamos a leer este pasaje. Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así es, por la fe. Cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que salvó a su casa, y por esa fe condenó al mundo. Por eso nuestro estudio se llama la fe y la condena. De esta manera Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Contra las opiniones y la corriente de la sociedad de su época, Noé decidió creer la voz de Dios y, obedeciendo al mandato divino, construyó un enorme edificio de madera para salvar a la humanidad y a los animales de aquel tiempo. Noé construyó una gigantesca estructura que tiene proporciones específicas que permiten una perfecta estabilidad sobre el mar.
El holandés Peter Janssen, al comprobar las grandes ventajas de las proporciones del arca de Noé, revolucionó en 1609 los diseños de los barcos que se construían hasta principios del siglo XVII. Así es. El comentario bíblico Lange, de John Peter Lange, en su página 298, y el diario The Evening News de Providence, Rhode Island, en Estados Unidos, del 10 de agosto de 1914, coinciden en la siguiente información. En el año de 1609, Peter Janssen de Hoorn, Holanda, construyó el modelo de un barco a escala, utilizando las proporciones exactas del arca de Noé, y encontró que podía soportar una tercera parte más que cualquier navío de su tiempo. Según el registro Lloyd, fundado en el Reino Unido en 1760, hasta 1900 todos los barcos usaban las proporciones que Peter Janssen propuso desde 1609, las mismas proporciones del arca de Noé. Aquí tenemos solamente un ejemplo. Este es el comentario Lange, de Peter Lange, y tenemos aquí resaltado en amarillo el texto en donde refiere lo que acabamos de decir. Dice, en el año de 1609, en Hoorn, en Holanda, el menonita neerlandés P. Janssen hizo el modelo de un barco según las proporciones del arca, solo que en pequeña escala, y con este demostró, a pesar de que no era apropiado para un modelo de barco, estar bien adaptado para flotar, y tenía la capacidad para cargar una tercera parte más que cualquier otra forma en el espacio cúbico de un contenedor. Así es. Esto es lo que dice este texto traducido al español. Bien, tenemos aquí también este periódico, es el famoso periódico que mencioné de Rhode Island, del 10 de agosto de 1914. También hace referencia a lo mismo, un poquito distinta la información, de hecho añade algo más. Dice, en 1609 Peter Janssen de Hoorn, Holanda, hizo un modelo de las mismas proporciones que el arca y descubrió que tenía una tercera parte más de capacidad de carga que un barco ordinario de su tiempo, un espacio de 1 millón de metros cúbicos. Una tercera parte de este espacio daría a cada una de las 20,000 especies de animales 18 metros cúbicos. Considerando la pequeña dimensión de muchos animales, este sería un amplio espacio para todos ellos. Aquí la tipografía se nos transformó. Muy bien, siguiente. Este es el registro Lloyd. Es un ejemplo nada más del registro Lloyd, donde aparecen los números de navíos. Aquí hay la numeración con la B chica, con la V, y el nombre del navío, de dónde es, todas las características y las medidas de longitud y de anchura de cada barco. Aquí tenemos un ejemplo antes de 1610. Tenemos dos embarcaciones, una egipcia y una que corresponde a España, la época, una de las carabelas de Colón, un galeón español, y vamos a ver la longitud, por ejemplo, del barco egipcio, una longitud de 63 metros, pero de su longitud el porcentaje de anchura es del 32% y el porcentaje de altura es del 34%. En el caso del galeón español, la longitud de 35 metros, y esto corresponde a que el 32% es su anchura, que son 10 metros, y el 50% es su altura, que son 17 metros. Entonces, los barcos se construían con patrones y medidas pues muy dispares y muy distintas a la proporción del arca de Noé que aparece ahí en azul. Esta sería la proporción de cada uno con respecto a las proporciones del arca de Noé. Bien, pues, ¿qué creen? Que considerando las medidas de 135 metros del arca de Noé,
el ancho sería de 17%, que son 23 metros de ancho, y la altura sería de 10%, que son 14 metros de alto. Y en esta proporción, este bergantín de 1700, por ejemplo, tiene una longitud de 67 metros, que corresponden, 11 de ellos son de anchura, que son el 17%, que corresponde perfectamente a las dimensiones del Arca de Noé, y tiene 10% de altura, 7 metros. Esto, claro, promedio, porque estos barcos tenían una curvatura en su parte alta y en algunas ocasiones en la parte alta eran más altas, pero más bajas en la parte media. Por lo tanto, había una proporción y un promedio, y en este promedio coinciden perfectamente las medidas ya para 1700 para los barcos que se construían en ese tiempo. Y tenemos este transatlántico Great Western, que fue muy famoso en su tiempo, un barco de vapor que tiene exactamente el mismo punto. Su longitud de 76 metros corresponde a un 22%, ya no fue un 17, pero sí un 22 muy cercano, y un 7% de altura. O sea, más o menos cuadra con la proporción del Arca de Noé. O sea, conserva la misma proporción. Más allá de los beneficios que la palabra de Dios brinda a los avances tecnológicos, el Arca de Noé representa la magnitud de una fe que por sí misma condenó a la humanidad de su tiempo. Para poder comprender este punto, será necesario llevar a cabo un ejercicio que nos servirá de ilustración. Imagina que viajas a una ciudad que no conocías y en el camino a tu hotel observas una gran estructura a lo lejos, construida sobre el suelo. Preguntas al taxista y responde que es una enorme caja de madera que un hombre viejo construye hace más de 50 años. Algo como esto sucedió todo el tiempo que el arca estuvo sobre la tierra. Era el monumento de la fe de Noé, que predicaba por todos sus alrededores acerca del juicio que se avecinaba. La fe es definida en la palabra de Dios como la seguridad de lo que se espera y la completa convicción de alcanzar lo que aún no podemos ver. Esta es la única forma de fe que Dios aprueba. Es la misma de la que el Señor Jesús habla en los evangelios. La fe que deja la vida en las manos de Dios completamente. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es, la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no podemos ver. Aquí lo aclara la Escritura. Mateo 6, del 24 al 26. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Como verás, este versículo, este pasaje, tiene toda la congruencia con el anterior. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús está hablando aquí de la forma de aplicar esta fe en nuestra vida diaria, en entregarle completamente a Dios el cuidado de nuestra vida, completamente. Así es que
es en esta manera de creer, en una verdadera confianza en el cuidado de Dios, sin ver, con toda nuestra convicción de que Dios tiene el cuidado de nuestra vida, que nosotros finalmente podremos avanzar en nuestra relación con Dios. Es necesaria esta fe, es necesaria la vida de fe, es indispensable la vida de fe. Mateo 11 del 28. Perdón, había un error en el número de la diapositiva. Ahí está, adelante, en la cita. Mateo 11 del 28 al 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, dice Jesús, y yo los haré descansar. Esto es, en primer lugar, es un mandamiento. En segundo lugar, es una invitación. Y en tercer lugar, es la única forma de poder avanzar en nuestra relación con Él. Y esta es la única forma de aplicar el pasaje que leímos de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Esta fe verdadera, divina, es también justa, porque en su espera renuncia a la injusta capacidad humana, glorificando así el nombre de Dios, manifestando la completa convicción de su cuidado. No hay una predicación más poderosa que el testimonio de tu fe manifestado en las obras de obediencia. El arca de Noé se levanta en la Escritura como un emblemático ícono de la fe que Dios quiere que tengamos en Él, la fe que actúa, no las obras muertas. La obra de Dios que cada uno debe construir tiene un elemento único e insustituible: tú. Tú eres el elemento único e insustituible. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y fueron las obras de fe las que permitieron generar el testimonio de Dios
a través de la vida de Noé. No es lo mismo creer lo que Dios dice que vivir de acuerdo con ello. A lo largo de la historia, este ha sido un error recurrente de los creyentes de cada época. Muchos cristianos confundimos la fe con la esperanza, pero la fe que está presente se manifiesta haciendo actuar hacia Dios al que cree por medio de la gracia y en la convicción de ser parte de su voluntad, actúa en obediencia. Esta es la fe que condenó al mundo, la misma que condena a tu antigua naturaleza y al estado de pecado. Así es, esto es el factor fundamental. No confundamos la fe con la esperanza. La fe que está presente se manifiesta, repito, haciendo actuar hacia Dios al que cree. O sea, por medio de la gracia y en la convicción de ser parte de su voluntad, actúa en obediencia. Se traduce en obras de fe, como el arca. Vamos a el tema número 2, la paciencia de Dios. Primera de Pedro 3, del 18 al 20. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Así es. Este es un pasaje muy profundo que habla de la paciencia de Dios en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual solamente 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Dios ama a toda la humanidad de forma radical. Es tanto el amor que nos tiene que al saber que el estado de pecado condenaría a la raza humana, se ofreció a sí mismo para pagar por cada una de nuestras faltas. Quienes estamos aún en el mundo somos parte de su proyecto eterno, y este plan tiene para cada uno un propósito específico y personal de dimensiones eternas. Fue por la paciencia de Dios y por las oraciones de otros que Dios pudo alcanzarnos para transformarnos en piedras vivas eternas. Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es. Piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Así es como Dios nos ha preparado y como Dios nos ha integrado a esta estructura de piedras vivas en un espiritual sacerdocio santo. Definitivamente. Segunda de Pedro 3, del 8 al 10. Pero, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años,
y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Así es, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Lo que pasa es que, aunque algunos la entienden por tardanza, Él es paciente para con todos nosotros. No quiere que nadie perezca, quiere que todos vengan al arrepentimiento. Repito, no quiere que nadie perezca. O sea, Él no quiere que nadie perezca. Porque la justicia de Dios se tiene que cumplir. Por eso es que Él decidió intervenir en sí mismo para evitar que esta justicia que se tiene que cumplir y que Dios tiene que establecer en cada alma pueda tener su redención en el pago que Cristo hizo por nosotros. Así, de esa dimensión es el amor de Dios, pero Él está esperando pacientemente. Dios sigue esperando pacientemente por la decisión de quienes aún no forman parte de la estructura de amor eterno que está en construcción y que se levanta enorme frente a la arrogancia, la mentira y la incredulidad del mundo. Es por este amor extremo que Dios continúa esperando para su regreso, pues no quiere que alma alguna se pierda y hará esperar su juicio hasta que todas las piedras vivas estén completas. El Señor vendrá solo después de que la última de las almas sea unida a la casa espiritual de Cristo. Génesis 18, 26 y 32. Entonces el Señor le respondió: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Así es, Dios espera pacientemente por la conversión y la salvación de cada uno, pero llegará el día en el que Dios juzgará al mundo. Génesis 19, 15 y 22. Al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Date prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. Así es, Dios no hará nada hasta que la última piedra viva esté integrada a la estructura del cuerpo de Cristo. Apocalipsis 7, del 2 al 3. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Así es. Aquí está el mismo ejemplo: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto
un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Dios siempre esperando, amando y proveyendo siempre de cuidado a sus hijos. Debemos tener en claro que en esta paciencia se requiere de nuestra obediencia en santidad, de nuestro crecimiento espiritual, de nuestras oraciones por la fidelidad de los hermanos y por la conversión de los que aún faltan, así como de nuestro tiempo en la palabra de Dios, su enseñanza y predicación. Este es nuestro momento. Dios ha decidido esperar por nosotros para crecer en la gracia y permitirle formar a Cristo en nuestra alma para toda la eternidad. Mientras la paciencia de Dios espera por las almas perdidas, atesoremos este tiempo para crecer en la fe. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 4. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y mira lo que dice. Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto mismo encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Habla del amor tan profundo que tú y yo debiéramos tener hacia Dios. Este es un amor tan profundo. Quiero que veamos la siguiente ilustración. Pon atención. Aquí vemos a un joven que dice, en verdad te amo, por favor acepta mi amor. Él está enamorado. En verdad te amo, por favor acepta mi amor. Y continúa hablando y dice, te entregaré todo mi ser porque te amo. Está suplicando amor, o sea, está suplicando que le aceptes el amor. Y sigue, por ti haré lo que sea, iré a donde sea necesario, te lo ruego. Y en la siguiente viñeta vemos a Jesús que dice, qué hermoso, para poder finalmente entender qué está pasando. Este joven está enamorado de una chica que no le hace caso y que no quiere nada con él. Y Jesús está atrás esperando. Y le dice, se voltea hacia Jesús y le dice, Dios, haz algo. O sea, ¿qué onda? Haz algo. ¿No ves que no me pela? Haz algo. Y entonces, por favor, dice el joven, y Jesús pregunta, ¿acaso no puedes confesarme tu amor a mí? Puedo pagar tu amor 100 veces. Así es, nosotros, enamorados de las cosas del mundo y dejando atrás el amor más importante, el amor a Cristo. Incluso Jesús quiere sentir nuestro amor por Él. Esta es una ilustración maravillosa. Esta es la ilustración completa. El pregón de la justicia. Adelante. Vamos a leer el pasaje. Segunda de Pedro 2, del 4 al 5.
Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un pregonero de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así es. No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio. Nada más quiero hacer una aclaración. El arca tenía la capacidad para poner ahí a todas las personas que quisieran entrar. El gran problema es que nadie quiso. Esta fue una cuestión voluntaria de cada uno. El día del juicio, cuando Jesús venga, pasará lo mismo. Quienes irán al infierno serán solamente aquellas personas que rechazaron la salvación, que rechazaron el arca, la cruz de Cristo. Dios describe en la Escritura a Noé como un pregonero de justicia, un ministerio reservado a los hijos de Dios, pues solo quienes han sido justificados a través de la redención de la justicia pueden ser usados por la gracia de Dios para anunciarla a otros. En este mundo de injusticias, la justicia de Dios alumbra a quienes viven en tinieblas, a través del testimonio de la vida de Cristo en los creyentes. Nosotros no solo tenemos la encomienda de pregonar la justicia, sino que incluso rendiremos cuentas a Dios sobre nuestra fidelidad, nuestras oraciones y nuestra predicación. Ezequiel 3, del 17 al 19. Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida. Bueno, tú y yo somos como este centinela. El pregón de Dios es el mismo desde el inicio del pecado, que se resume en el sacrificio de Dios por amor, su redención y salvación. Pero el ser humano insiste en la locura de su eterna necedad y en la insensatez de su incredulidad. El pregón de la justicia de Dios tiene 3 formas de manifestarse, y cada uno de sus hijos debemos pregonarla a través de nuestra vida de obediencia y fidelidad, en primer lugar, orando sin cesar por las almas que aún no han sido redimidas, en segundo lugar, y predicando su palabra en toda oportunidad, en tercer lugar. Aquí tenemos una ilustración precisamente sobre estos 3 conceptos. Primero, vivir en obediencia. Segundo, orar por los que faltan. Y tercero, predicar la justicia. O sea, a través de nuestro testimonio, que sería el primero, de nuestro camino por las aguas, a través de nuestras oraciones, que sería el segundo, por aquellos que aún faltan por salvarse, y a través de nuestra predicación continua a las personas, para testificarles, hablándoles de la esperanza de Cristo. Es como Dios quiere manifestar su salvación a los demás. Así es que
tú y yo somos centinelas y vamos a dar cuenta de estos tres elementos, de cómo estás viviendo tu vida en tu relación con Cristo, de cómo estás obedeciendo su palabra. Tú vas a dar cuenta de esto, tú y yo vamos a dar cuenta de esto, de aquellas oraciones por aquellas personas que faltan por entrar en su estructura de amor llamada cuerpo de Cristo, salvación eterna. Y en tercer lugar, por la predicación a las personas que aún no le conocen. Estos son los tres elementos de los que tú y yo daremos cuenta en la inversión, en esa inversión preciosa que Dios ha hecho en nuestra alma. Como centinelas, tenemos esta responsabilidad. El inconmensurable amor de Dios hacia el hombre le trajo a él a su creación para pagar la justicia de Dios y redimir a todas las almas, pues todos hemos pecado delante de la justicia de Dios. La locura de la corrupción y del pecado del hombre ha hecho a un lado el amor de Dios y estableció en la mentira, el egoísmo y el odio las bases de su sistema incrédulo, ciego y arrogante. Dios nos ama tanto que pagó por nuestra salvación, pero quien no reciba su salvación durante el tiempo de vida en esta creación, tendrá que padecer la destrucción eterna que todos merecemos. Vamos a leer estos pasajes. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es, de tal manera te amó Dios, que vino a resolver tu problema en Jesucristo. Se hizo hombre en Cristo, Dios se hizo hombre en Cristo e intervino para resolver tu problema con la justicia de Dios. Dios aplicó toda su justicia, el castigo de tu injusticia y de la mía, en la persona de Cristo, porque no había otra forma de salvarnos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la razón por la que Él vino a pagar. Porque el estado de pecado genera esta realidad eterna. Por eso es que Él vino a pagar. Romanos 3, del 10 al 12 y 23. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Así es. Todos hemos pecado, no hay ni siquiera uno que no lo haya hecho, y por lo tanto todos finalmente tendremos que ir a ese castigo eterno, a menos que aceptemos el castigo que Dios hizo en Cristo para librarte a ti y a mí del pago eterno por nuestros pecados. Isaías 53:5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados.
Así es. Literalmente, Él pagó toda tu iniquidad. Él fue molido por tus pecados. Es necesario que reconozcamos ante Dios que hemos pecado y arrepentirnos y convertirnos para aceptar la salvación de Dios. Cristo pagó en la cruz el castigo de Dios por nuestros pecados, por amor a cada ser humano. El regalo de la salvación es para todos, pero es necesario aceptarla de manera personal. Este es el propósito primordial de nuestra vida en la tierra, pues Dios ha creado nuestra alma eterna y la salvación de Dios abarca su guía aquí y ahora, así como nuestra vida con Él en la eternidad. Hechos 3, del 19 al 20. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de paz, de alivio y de paz vengan de la presencia de Dios. Y Él envíe a Jesucristo, designado para ti, de antemano. Mira esta invitación, escúchala. Adelante. Apocalipsis 3:20. Atención, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús te está haciendo esta invitación este día. Él está a la puerta de tu vida y llama a tu voluntad. Si tú el día de hoy escuchas su voz y le abres la puerta del corazón, Él va a entrar en ti y tendrás una relación personal con Él y cenará contigo y tú con Él. Esta es la invitación de Jesucristo. Si el día de hoy tú quieres aceptar esta invitación, quiero invitarte a que le pidas perdón por tus pecados, que aceptes el pago que hizo por tus pecados en la cruz. Él pagó por ti para que tú no tengas que pagar en el infierno, y le abras la puerta del corazón entregándole completamente tu vida, para que Él se encargue completamente de guiarte. Si el día de hoy tú quieres arreglar cuentas con Dios y hacer esto, quiero invitarte a pedírselo. Quiero invitarte a orar, quiero orar contigo para pedírselo. Solo quiero aclararte que en esta oración que haremos, no es la oración la que te salva, sino es tu honestidad la que le permite a Dios generar el milagro de la salvación. Así es que vamos a orar. Y si tú hoy, el día de hoy, quieres aceptar a Cristo en tu vida y abrirle tu corazón, te pido que repitas conmigo esta oración. Vamos a orar. Bendito Padre, este día yo quiero agradecerte porque tú me has hecho entender el gran amor que me tienes. También me has hecho entender que estoy separado de ti por haber pecado. Señor, te pido que me perdones. Estoy arrepentido de todos los pecados que he cometido. Perdóname, Señor. En este momento quiero aceptar el pago
que tú has hecho por mis pecados en la cruz. Acepto este pago, Señor, de amor y de justicia que tú hiciste por mí, para que yo no tuviera que ir a pagar en el infierno eternamente separado de ti. Y en este momento también te abro la puerta de mi corazón y te pido que tú entres en mí. Y te dejo el trono de mi alma para que a partir de este día tú seas quien guíe todos mis pasos y cada decisión que yo deba tomar. Señor, te entrego mi vida completamente. Y guíame tú, Señor, al plan que tienes para mí. Te pido esto en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Bien, pues solo quiero decirte que si este día tú has aceptado el pago de Cristo y te has arrepentido y convertido delante de Él, invitándolo a tu alma para que Él sea el Señor de tu vida, si esto ha pasado este día, pasará algo maravilloso a partir de hoy. Vamos a leerlo. Adelante. Segunda de los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva en tu vida. Una nueva vida, un nuevo plan, un nuevo proyecto, una nueva guía, una paz maravillosa que llenará todo. Gracias a Dios por la decisión que has hecho este día. Hay fiesta en el cielo. Vamos a nuestra conclusión de hoy. Número 1. Recuerda que la fe que está presente se manifiesta haciendo actuar hacia Dios al que cree por medio de la gracia y en la convicción de ser parte de su voluntad, actúa en obediencia. Esas son las famosas obras de fe. Esto es lo que trata de explicar Santiago en su carta, cuando dice, es que las obras, la fe sin obras está muerta, porque la fe se manifiesta en obras de fe. No por obras, no es que por obras alcanzas la fe, al revés, sino que la fe genera las obras que manifiestan precisamente tu actuar en la fe. Número 2, no olvides que la paciencia de Dios se manifiesta en nuestra obediencia, nuestro crecimiento, nuestras oraciones por los hermanos y las oraciones por la conversión de los que aún faltan. Y número 3, debemos pregonar la justicia de Dios en nuestra vida de obediencia, orando sin cesar por los que faltan y predicando su palabra en toda oportunidad. Así es que esta es la fe que construye el amor que Dios está manifestando a través de tu vida y, por consiguiente, la que condena a quienes lo rechacen. Y en esta condena, ellos sabrán finalmente que en todo momento hubo alguien que les dio un testimonio de ese amor maravilloso, de esa fe que quiere alcanzarlos. Pues muy bien, aquí termina este estudio. Vamos a dar gracias. Diana nos